Sí, ya estamos grabando ahora, sí, sí, ya estamos grabando bien. Entonces, decía, esto es un repaso de todas maneras, pero lo que sí es importante que tengamos claro, las sumas superiores van a bajar lo que sería la integral, ¿no? Y las sumas sería la integral de A, B, de F, de X, de X, si la función es Riemann integrable, y las sumas inferiores deben de ir subiendo hacia el valor de la integral, si la función es Riemann integrable. Lo que sí, en ambos casos puedo hablar del ínfimo de las sumas superiores, que sería como que el valor de la integral, y el sub de las sumas inferiores, que sería como la integral, por supuesto, ¿no? Pero eso sí, la función es Riemann integrable. Y, ¿cómo se llama? Pero por lo pronto, a este ínfimo, perdón, a este supremo, que es el de acá, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Le llamo la integral inferior, porque viene de las sumas inferiores, y a este ínfimo, que viene de las sumas inferiores, no este de acá, esta relación, de las sumas superiores, le llamo la integral superior. ¿Sí está claro? Entonces, de ahí la idea. La idea es que si es Riemann integrable, estos dos valores deben de ser iguales, ¿no? Si es Riemann integrable. Ahorita no lo sabemos. Lo que sí es claro, a partir del lema anterior, es que como las sumas inferiores siempre son menores que las sumas superiores, el supremo de las inferiores no puede superar al ínfimo de las... el supremo de las inferiores no puede superar al ínfimo de las superiores. Toda suma inferior es menor o igual que cualquier suma superior. Y entonces viene la situación así, y ahora sí, lo que decíamos, para que una función sea Riemann integrable, este supremo debe coincidir con este ínfimo, y es lo que estamos diciendo aquí. La integral inferior debe coincidir con la integral superior. En ese caso, la función es Riemann integrable. Y, ¿cómo se llama? Y definimos entonces la integral. Decía yo que definimos la integral de AB. Eh, 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 como el valor del supremo y el ínfimo, ¿no? Ese va a ser el valor de la integral. Y esta es la idea atrás de esta manera de caracterizar la integral en términos de integral superior e integral inferior. Un detallito, uno puede checar aquí dos cosas, ¿eh? Bueno, ahorita lo voy a hacer, que no hemos visto. Uno puede checar, fíjense lo que vamos a hacer ahorita. Eh, Creo que sí lo hice, ya no me acuerdo, pero sí se puede ver que la integral, por ejemplo, de 0 a 1 de la función de Dirichlet, aquí f de x, vamos a ponerle f de Dirichlet, era la función 1, si x está en el intervalo 0, 1, intersección lo racional, si es un racional, si 1, si x es un racional, y 0, si x no es racional, o sea, es un irracional en el 0, 1, ¿no? O sea, aquí es un menos, ¿no? 0, si x está en el 0, 1, sin los racionales. Ajá. Bien, entonces para esa función uno puede checar que las sumas superiores todas son 1 y por lo tanto el ínfimo de un conjunto que nada más tiene el 1 va a ser siempre 1, ¿no? El ínfimo de las sumas superiores va a ser 1. Y uno puede, ¿se acuerdan que vimos que uno puede ver que las sumas, en el caso de esta función, las sumas inferiores de esta función siempre son 0 y por lo tanto el supremo de un conjunto que nada más tiene el 0, pues sería el 0, el único elemento, la única suma superior, bueno, el único valor que tiene de las sumas inferiores es 0, por lo tanto el supremo sería el conjunto que tiene el 0, ¿no? Y lo mismo acá, el único valor del conjunto de sumas superiores es el 1, el supremo de un conjunto que nada más tiene el 1 es el 1, etcétera, ¿no? Es la misma idea. Y esto mostraría un ejemplo de una función de la suma integral superior no es igual a la integral inferior, lo que corrobora que la función de Dirichlet no es una función Riemann integrable. Un detalle más que quería hacer la observación ahorita, sí, estoy repasando rápidamente lo que vimos. Una observación que quería hacer ahorita es la siguiente. No sabemos calcular una sola integral. De hecho, la única que sabemos calcular su integral es porque la de las funciones constantes.
fíjese que las sumas inferiores de una función constante en cualquier partición, esto es igual al supremo del, bueno, sería MK, es MK, la otra, ¿no? Las sumas inferiores serían los ínfimos de la constante en P en el intervalo xk menos 1, ¿no? Delta xk, ¿no? O sea, déjame poner. Y aquí el mínimo, esto es MK, de CP es igual al ínfimo de los valores de la función, que es la constante C, con X en el intervalo xk menos 1, xk, ya no lo escribo hasta acá. Sí, pero el valor C, el único valor que hay aquí es la C. Entonces las sumas inferiores me van a quedar siempre, todas me quedan de la constante P de cualquier función constante, van a ser, ¿cómo se llama? De la forma, las sumas inferiores C por xk menos 1. Pero lo mismo puede analizarse, los supremos, igual, el conjunto sigue siendo el mismo, nada más que la C, la constante C, y su supremo va a ser la misma C. Entonces las sumas superiores son la suma desde que k igual con 1 hasta n de C, de xk menos 1. Y entonces todas estas de aquí, si se fijan, aquí usan sumas telescópicas, déjenme moverme. Entonces fíjense, si aquí uso sumas telescópicas, bueno, aquí está la suma desde que k igual con 1 hasta n, esta es la constante y me queda la suma telescópica. Y esto de aquí, por las propiedades, sería así por xn menos x0, que es... ¿cómo se llama? Xn es el último punto de la partición, debe ser B, y x0 es el primer punto de la partición, debe de ser A. Y si yo me fijo aquí, esto de acá, igual, ¿no? Sería la misma sumatoria. Esto sería C por xn menos x0 igual, y les va a quedar C por B menos A. Y entonces, si me fijo ahora en el supremo de las sumas superiores, pues el único bicho que está es este. Entonces, noten que de aquí inmediatamente, como esto para toda partición, esto es cierto siempre, esto de aquí implica, ¿no? Que la integral inferior de la función constante es C por B menos A, ¿no? Y el ínfimo de las sumas superiores, pues es nomás este número, el ínfimo, el único conjunto, el único valor real que está en el conjunto de sumas superiores es este, el ínfimo pues va a ser este mismo valor, ¿no? La integral superior entonces, no, de C por dx va a ser igual a C por B menos A, y ya está. Esto primero, las dos son iguales, por lo tanto también sería Riemann integrable, pero lo que me interesaba destacar aquí, es el hecho, ¿no? Aquí, de que como todas las sumas superiores, la integral inferior es igual a la integral superior, tendríamos que el integral de AB de una constante es igual a la constante por la longitud del intervalo. Y realmente la única, que hasta ahorita con lo que hemos visto, es la única integral que podemos calcular en cualquier intervalo, ¿no? Ya sé que saben calcular todas, pero no en este curso y no hasta que no se vea y demuestren ustedes el teorema fundamental del cálculo en sus dos variantes. Bien, entonces voy a hacerlo chiquito y voy a borrar. Voy a hacerlo grande. Pero entonces la única que realmente sabemos calcular es... tengo problemas con la conexión, me avisa aquí que es débil mi conexión, entonces tengan un poco de paciencia, voy a repetir todo después de que aparezca notificación. Entonces, si repito lo mismo, no se preocupen, no es porque me aparece aquí que no tengo buena señal, y cuando no tengo buena señal, por lo general lo que ocurre es que no se entiende bien lo que dije. Entonces, si me ven que repito, es porque me apareció señal, aunque hayan entendido bien. Entonces,
regresando a esto, ya tenemos esto y realmente con cualquiera de los criterios de integrabilidad y con la definición de integral, la única integral que ahorita podemos calcular, recuerden cuál es la definición del integral, ¿no? Es si las funciones riman integrable, la integral superior y la integral inferior son iguales y entonces eso me va a dar el valor de la integral. ¿Qué quiere decir eso? Que la integral, si la función es riemann integrable, es el ínfimo de las sumas superiores y es el supremo de las sumas inferiores. Sí, está claro, y eso es la integral. Y la única integral que podemos calcular ahorita, según lo que les estaba yo diciendo, esto me lleva, en particular de aquí, una de las primeras integrales que puedo calcular es la integral de la constante de x, ¿no? Esta va a ser la constante por la longitud del intervalo. Ojo, podrían usar, calcular cuánto vale la integral de AB de x, con nuestra definición, o sea, tendrían que agarrar y ver cómo son las sumas superiores, ver cómo son las sumas inferiores, ver cuál es el supremo de las sumas superiores, el supremo de las sumas inferiores, cuál es el supremo de las sumas superiores, cuál es el ínfimo de las sumas superiores, y ver que sean iguales. Bueno, ya si quieren pueden ver, o sea, calculen el supremo de las sumas inferiores o el ínfimo de las sumas superiores para la función esta, f de x igual a x, que sabemos que riman integrable en cualquier intervalo porque es continua, ¿no? Entonces va a cumplir esta igualdad, ¿no? Y, a ver, inténtenlo, ¿no? La que ya vimos es esta, o encuentren como les convenga, el supremo de las sumas inferiores, que sería la integral inferior, o el ínfimo de las sumas superiores, que sería la integral superior. Hagan las cuentas y vean cuánto vale ese supremo y ese ínfimo, ¿no? A ver si con eso pueden calcular la integral de esta, ¿no? Bien, por lo pronto ahí se las dejo. Noten que hasta ahorita lo que menos me importa es calcular integrales. Ahora, bien, lo primero que necesita uno una vez que definió algo es ver sus propiedades básicas. Entonces, el primer resultado que tenemos sobre propiedades básicas es el que tiene que ver con linealidad, ¿no? La linealidad. Es la que estoy subrayando aquí. Arriba es la linealidad. Y les decía yo que, bueno, ¿qué quiere decir la linealidad? La voy a separar en dos partes, ¿no? Pero básicamente es la integral de primero, cualquier combinación lineal de funciones Riemann integrables es Riemann integrable, ¿cómo se llama? Y además la integral de la combinación lineal es la combinación lineal de las integrales. Eso va a ocurrir, y aquí cuando digo yo integrable, por supuesto, ya le voy a quitar el apellido Riemann integral. Bueno, cuando me parezca conveniente, cuando se me haga mucho decir Riemann integral, luego decir nada más integrable, pero tienen que tener cuidado que esta definición que estamos usando de integral es la integral en el sentido de Riemann, y ya les platiqué que había muchas otras maneras de definir la integral y las funciones integrables. Entonces, este es por supuesto el integrable Riemann integrable. Cuando yo diga integrable, se van a entender ustedes Riemann integrable. Ninguna otra entra aquí, ¿ok? O sea, hagan de cuenta que no han oído hablar de nada más que de la integral de Riemann. Riemann integrable. Entonces, ¿sí está claro lo que acabo de decir? Si yo digo ahorita integrable, me refiero a que es Riemann integrable, ¿ok? Bien. Entonces, déjenme nada más señalar dos aspectos. Esto se va a basar, la demostración de estas dos, se van a basar en el siguiente. Aquí, por ejemplo, tienen el resultado que requieren para el inciso A, ¿no? Voy a correrme para acá. Es básicamente lo siguiente. Si C es una cantidad positiva, entonces, ¿cómo se llama? El supremo de cualquier conjunto multiplicado por C, decía yo, el supremo de cualquier conjunto, si multiplico todos los elementos de mi conjunto A por C, el supremo de ese va a ser igual al supremo, a la constante por el supremo de los elementos de mi conjunto. Si C es positiva, si C es negativa, entonces el supremo del conjunto, déjame ponerle aquí, me falta un detallito. Decía yo, si C es positiva, entonces el supremo de C por A es igual a C por el supremo de A,
y el ínfimo de C por A es igual al ínfimo, a C por el ínfimo de A. Y aquí tenemos, en el caso de que C es negativa, el supremo de C por A es igual a C por el ínfimo de A y el ínfimo de la constante por A, o sea, ahorita va a ser igual a C por el supremo de A. Y aquí a lo que me refiero es, ¿cómo se llama? ¿Qué significa C por A? Es agarrar, por ejemplo, 3A. No 3A es multiplicar cada elemento de mi conjunto por 3 y eso me forma el nuevo conjunto 3A. Por ejemplo, si A fuera el conjunto formado por el 1, 2, 5, 3A sería el conjunto formado por el 1 por 3, el 3 por 2, que es el 6, y 3 por 5, 15. Este sería el conjunto 3 por A, ¿no? Y en general cuando son una constante. Bien. Nomás después de haber dicho lo que significa eso. Entonces, en general, cuando tienen un conjunto así, van a tener que se invierten los papeles, ¿no? Esa es una cosa. Ahorita déjenme verlo, ¿no? Y la otra, aquí va a requerir otro ingrediente, y este es el siguiente. El sub de A más B, o sea, de la suma, bueno, aquí sub de A más B va a ser menor o igual que el sub de A más el sub de B. Y también tienen que el inf de A más B va a ser mayor o igual que el inf de A más el inf de B. Estas van a ser las propiedades sobre ínfimo y supremo que se requieren para establecer estos dos hechos. Bien, quería señalar eso, recordar aquí antes de continuar, ¿qué quiere decir que tenemos un supremo? Entonces vamos a decir que ese es el supremo de A, quiere decir dos cosas. Uno, A es menor o igual que S para todo A en A, o sea, es cota superior. Y dos, si yo tengo que M, que una constante, ¿qué letra me gusta? Que M, ¿cómo se llama? Es una constante y A es menor o igual que M para toda A en A. Si yo tengo que A es menor o igual que dada que existe, que hay una M, si M tiene la propiedad de que es mayor o igual que le gana a todos los elementos de A todos los elementos de A, entonces a fuerzas el supremo le va a ganar a esa cota. O sea, si M es cota superior, el supremo debe de ser más chiquito, no pierde con cualquier otro, es el menor de las cotas superiores, es menor que cualquier cota superior. La otra variante es, por supuesto, esta condición sigue, pero esta de aquí tiene una formulación que diría lo siguiente. Básicamente, la manera de decir, una manera equivalente de formular esto sería la siguiente. Si para cualquier número positivo que yo dé, va a existir un elemento de mi conjunto A, tal que si yo le quito un chirris al supremo, el chirris es la épsilon, hay un elemento que es más grande. ¿Qué quiere decir? Básicamente la idea del supremo es que está pegado al conjunto, pero es mayor que todos los elementos del conjunto. Entonces, está pegado al conjunto, aquí están los elementos del conjunto, está pegado al conjunto, aquí está el supremo. Si le quito un chirris, ya hay elementos del conjunto aquí, ¿no? Y esa es la idea de supremo, no olvidar, ¿no? Y son las dos variantes. Si yo puedo ver que todo elemento de mi conjunto es menor o igual que el número m, entonces el supremo debe de ser menor o igual que ese número m. Ajá. Y la otra es esta de la épsilon. Y para el ínfimo, borro estas. Para el ínfimo es la misma situación, se las platiqué ayer. ¿Cómo se llama? Si yo pongo que I es el ínfimo de mi conjunto A, eso quiere decir una. I es menor o igual que A para toda A en A. O sea, esto quiere decir que es cota inferior de A. Y la otra es, si yo tengo que M, es menor o igual que A, es cota inferior para toda A en A, ojo con el para toda, entonces M debe de ser menor o igual que el ínfimo. Esto me está diciendo que el ínfimo es la más grande de las cotas inferiores.
Esta de aquí es equivalente a decir que para cada número épsilon positivo existe un elemento A en A épsilon, ¿no? Tal que, si yo le sumo un chirris, el chirris es épsilon, ¿no? Si yo le sumo un chirris al ínfimo, entonces ya no es cota inferior. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un elemento del conjunto que es menor que la cota inferior. ¿Sí está claro? Bien, porque creo que la puse al revés la vez pasada o en algún momento la puse al revés, pero ya quedó claro. Esto es muy importante que lo tengan muy presente en lo que vamos a hacer. Entonces, tenemos estas. Tengo la impresión de que esta, ¿la vi o no la vi? Ya no me acuerdo. Díganme si la vi, ¿no? Rápido. Porque me gustaría que estuviéramos claros de cómo funcionan esas propiedades, ¿no? Y de que de una vez vieran ustedes eso. ¿Sí la vi o no la vi? Bueno, si no contestan, supongo que no la vi. O no se acuerdan, y es lo mismo. Entonces, déjenme decirles nada más cómo se ve. Fíjense, ¿qué quiere decir que, por ejemplo, ese sea el supremo de A? Ya quedamos. A es menor o igual que S para toda A en A, ¿no? Primera condición. Pero esto se convierte, si C es negativa, estoy considerando C negativa. El caso C positiva, no se invierte el orden, entonces todo queda exactamente igual. Entonces, si yo multiplico por C, C por A es mayor o igual que C por S para toda A en A. Y esto de aquí me estaría diciendo que C por el supremo es cota inferior de C por A. ¿Sí está claro? Eso querría decir que si me fijo yo, eso ya me fijo para toda A acá, esto es decir, esto es igual equivalente, ¿no? Esto es decir, para toda A en A es equivalente para todo elemento C por A en C por A, ¿no? ¿Sí está claro? Y esto de aquí me estaría diciendo, que este es cota inferior, que el ínfimo de C por A es mayor o igual que C por este, ¿no? Porque el ínfimo es más grande es la más grande de las cotas inferiores, el ínfimo sería este. Por el otro lado, si ustedes se fijan de aquí mismo, ¿qué quiere decir que sea el supremo? Me falta la otra condición. La otra condición es que para cada número positivo que yo dé, ¿cómo se llama? Existe un elemento A épsilon en A, tal que A épsilon es menor que el supremo menos un chip. Al revés. Ay, Dios. Déjeme ponerlo bien. Tal que si yo le quito al supremo, le quito el chirris, ya me queda que no es cota superior. Es la definición de supremo. Ahora, si yo multiplico por A, yo tendría, por C, perdón, que es constante negativa, se invierte todo. Déjame ponerle aquí, si C es negativa entre menos C, recuerden que C aquí estoy partiendo de que C es menor que 0, por lo tanto menos C mayor que 0, y por lo tanto épsilon entre menos C, déjame ponerlo aquí. Entonces sabríamos que S menos épsilon entre menos C, menos C, no épsilon, ¿no? Entre menos C, esta es una cantidad positiva, le va a perder con al menos un elemento en A. ¿Estamos de acuerdo? Si yo multiplico todo por C, se invierte la desigualdad porque es una cantidad negativa y me va a quedar C por S, más, bueno, les queda menos épsilon por menos, menos C por épsilon entre menos C va a ser mayor que C por A épsilon. Y eso sería para todo elemento de AC, y eso sería para toda C por A épsilon en C por A, ¿no? Dejo ponerlo. Para toda C por A épsilon, aquí me faltó la C, C por A épsilon sería en C por A, ¿estamos de acuerdo? Y, no para toda, para alguna, ¿no? Ay, ahora sí ando medio. Para alguna C por épsilon, C por A épsilon que está en C por A. ¿Sí está claro? Pero esto de aquí, se fijan, sería C por S menos épsilon, les va a quedar más épsilon mayor
que C por A epsilon, ajá, para algunas C por A epsilon en C por A. Y esto de aquí ya me va a implicar, ajá, que C por S va a ser el supremo. Es cota, aquí está, ¿no? ¿Cómo lo demostramos? Cota inferior, cota inferior, aquí está, del conjunto C por A, ¿no? Aquí está para toda C por A en C por A. Cota inferior del conjunto C por A, ¿cómo se llama? Y cumple esta condición, entonces ya sabemos que C por S es el ínfimo de mi conjunto, que es en este caso C por A. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el ínfimo de un conjunto, si lo multiplico por una constante negativa, se convierte en el supremo, es el supremo, o sea, de aquí ya me queda, déjame regresar, esto que está aquí, ¿no? El ínfimo de C por A es igual a C por el supremo, el que está acá abajo, ¿no? Este de acá, es la que estoy demostrando. Es el supremo de A. De modo similar obtienen las demás, háganlo, aprendan a manejarlas. Muy bien, y si es la que sigue es muy fácil, borro, ya aprendieron a manejarla, ok. Entonces, la razón de que cuando multiplico por una constante se voltee es porque el orden de las igualdades cambia. En cuanto a esta de acá, pues es muy fácil. Agarran y todo A es menor o igual que el supremo de A, ¿no? Es cota superior. Todo B es menor o igual que el supremo de B. Entonces A más B es menor o igual que el supremo de A más el supremo de B. Y esto es para toda A más B en A más B, ¿no? Y esto quiere decir que esto implica que el supremo de A más el supremo de B es cota superior de A más B. Y eso quiere decir que entonces toda cota superior es mayor, le gana al supremo, ¿no? El supremo de mi conjunto debe ser menor o igual que cualquier cota superior, ¿no? ¿Sí? Y esto ya sale de esta desigualdad. La del ínfimo es lo mismo porque todo ínfimo es cota, es la más grande de las cotas inferiores y entonces el ínfimo le va a ganar a cualquier cota inferior, ¿no? Sí, está claro, al menos no pierde con ninguna cota inferior. Bien, entonces me regreso a donde estábamos, me muevo otra vez a donde estábamos y estos dos resultados son la clave para demostrar esto que está aquí. Según yo, sí demostramos, nada más creo que sí demostramos las dos, según yo sí demostramos esta y demostramos esta, ¿no? Ya no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Se usan básicamente los dos resultados que acabo de poner. Ajá, y ya sale bien. Entonces, eso es más o menos lo que habíamos visto. Quise remarcar las propiedades del supremo e ínfimo que se van a usar o que se usan en estos teoremas. El resto es ya nada más usar la definición integral, comparar. Sabemos que la integral superior y la integral inferior para la f y la g son iguales y entonces usamos sumas superiores e inferiores y usamos las relaciones que acabo de escribir aquí sobre supremos e ínfimos y me da la igualdad, ¿no? Hay que saber usar bien eso, ¿no? Pero bueno, si no lo he hecho, ahí lo hacen de tarea. De todas maneras, hay algo muy parecido en las notas. Y déjenme señalar nada más un hecho que se me olvidó ver la clase pasada, y es que el hecho de que toda combinación lineal, o sea, de que sea cerrada bajo la multiplicación por escalares y la suma de elementos, ¿no? De funciones Riemann integrables en un intervalo AB, me dice que las funciones Riemann integrables en un intervalo AB, me faltó poner aquí, es un espacio vectorial. Y ese es un espacio vectorial, ¿se acuerdan? Como lo es el de las funciones diferenciables, continuas, etcétera, etcétera. Y es, de hecho, es un espacio vectorial, las funciones Riemann integrables, a partir de este hecho, ¿no? Si f y g son funciones Riemann integrables, entonces cualquier función multiplicada por un escalar, la c, es también Riemann integrable, está en el espacio, y, ¿cómo se llama? Si son Riemann integrables las dos funciones, su suma
va a ser Riemann integrable, ¿no? Aquí está. Sí, y el valor de la integral es ese. ¿Ok? Y eso sería, ¿cómo se llama? Algo que se deriva de lo que acabamos de demostrar como espacios vectoriales. Al ser cerrado bajo la multiplicación por escalares y la suma de funciones, que es la suma de vectores. A ver, el conjunto de todas las funciones definidas en un intervalo cerrado a B es un espacio vectorial. Ese tiene que demostrar todos los axiomas de espacio vectorial. Pero después todo su conjunto que esté cerrado bajo la multiplicación por escalares y la suma de escalares, la suma de vectores, ¿cómo se llama? Que en este caso serían funciones, suma de funciones, va a ser un subespacio, ¿no? Entonces, en este caso, las funciones Riemann integrales van a ser un subespacio, pero no solo eso. Fíjense que la integral, esta propiedad que está aquí, me dice que si yo me fijo en la definición de la función L evaluada en F, que sea la integral de AB de F de X, esta es una función L que va del conjunto de las funciones Riemann integrables de AB, y lo que me da es un número real, ¿no? Que es la integral de todos valores reales. Y es lineal por esta propiedad. Tenemos que L de alfa F más beta G es igual a alfa por L de F más beta por L de G. Y entonces la integral es una función lineal, una transformación lineal que va del espacio de las funciones Riemann integrables en AB en los reales, ¿no? Eso va a ser importante en su momento cuando lleven cursos, si les interesa el análisis funcional y cosas así, esto va a ser muy importante. Y si no les interesa también, de repente resulta muy práctico pensar a las funciones como espacio vectorial y a las funciones Riemann integrales como espacios vectoriales y a la integral como una mera transformación lineal, ¿no? Que va del espacio de funciones Riemann integrales en los reales. De hecho, se les llama funcionales lineales, pero no me voy a meter en eso. Pero hay veces que no es tan malo pensar así, porque uno dice, a ver, y se me ocurre definir otra funcional lineal del espacio de las funciones Riemann integrales en los reales que no sea la integral, puedo tomar eso como la definición de la integral, bla, bla, bla. Entonces, eso ya es harina de otra cosa, no voy a meter en eso. Vámonos a la siguiente. Entonces, a ver, la última vez, si mal no recuerdo, creo que nos quedamos aquí la vez pasada, y era que estábamos viendo qué pasa cuando yo agarro y divido un intervalo AB y me fijo en un punto psi en medio. Y entonces ahora pienso en la función, está definida acá, en todo el intervalo AB, y pienso en la función nada más en estos pedazos y en este pedazo, ¿no? En este intervalo y en este intervalo. ¿Cómo se ven en este intervalo y en este intervalo la función? Pregunta, si la función es Riemann integrable en todo el intervalo, ¿será Riemann integrable en cada cachito? ¿No? Ajá, muy bien. La otra pregunta, ¿y si es Riemann integrable en este cachito? Aquí es Riemann integrable su función. Y también es Riemann integrable en este cachito, en este intervalo de acá. También es Riemann integrable en las dos. Riemann integrable acá, Riemann integrable acá. ¿Será Riemann integrable en todo? Entonces, dos preguntas que quiero responder. Si la función es Riemann integrable en todo un intervalo, es Riemann integrable en cualquier subintervalito que yo agarre o subintervalo que agarre yo de mi intervalo original. Y esa es mi primera pregunta. Y la otra es, si yo tengo un intervalo y está dividido en dos partes, y ya vi que en esta parte la función es Riemann integrable, y que aquí también en este pedazo la función es Riemann integrable, entonces la pregunta es, ¿será Riemann integrable en todo el pedazote? Y eso es, ¿cómo se llama? Según yo, donde nos quedamos la vez pasada, y creo que lo demostramos, ¿no? ¿Sí? Este resultado lo demostramos la vez pasada y creo que aquí nos quedamos, ¿no? Que estos de aquí eran iguales, es lo último que vimos, y esta de acá, demostré una de las dos y la otra les dije, bueno, es más o menos la misma burra, nada más que revolcada, el razonamiento es análogo, y ¿cómo se llama?
A ver, rápidamente lo repito. Ya, nada más rápidamente. Lo que hacía yo es fijarme que si yo tengo una partición P del intervalo AB, tengo una partición P de AB, P es una partición del intervalo AB, y si a P le agrego el punto Xi, esto me da un refinamiento de P, ajá, y uno puede ver aquí que las sumas superiores de F con respecto al refinamiento, P' se pueden escribir, vamos a poner, aquí defino, y esto de aquí, la P' la puedo dividir, es la unión de dos particiones, se puede ver como la unión de dos particiones, déjenme ponerlo aquí bien, digo. Vamos a ver, primero, F Riemann integrable implica que en todo intervalo AB implica que Riemann integrable en cada uno de los subintervalitos que agarren, ¿no? Entonces estoy partiendo de que aquí es Riemann integrable y quiero demostrar que en estos pedazos, ¿no? Aquí está, sí, aquí está todo en esto, todo es, y que en este pedazo y en este pedazo es Riemann integrable. RI, ¿no? Bien, entonces, la idea es la siguiente, tomo una partición, cualquier partición que yo tome del intervalo AB, si le agrego yo un refinamiento, el punto Xi, le agrego el punto Xi a la partición, entonces, esto le llamamos la partición P', entonces si se fijan la partición P' va a ser de la forma X0 igual a menor que x1, y por aquí en el camino va a tener xj menos 1, luego va a estar la xi, luego va a estar el xj, en el peor de los casos, ¿no? Ajá. Menor que así, hasta me voy al xn, que sería igual a b, ¿no? Y aquí lo que hago es que, si se fijan, me fijo en P1, en la partición del intervalo axi, que estaría formada por x0, que sería menor que x1, y me voy así hasta menor que xj menos 1, y luego agrego xi, ese sería el xj, ¿está claro? Y tomo la partición P2 igual a la de xi a b, ¿no? Que sería la partición que tendría como primer punto, ¿ah? X0 sería igual a xi, X1 de esta partición sería igual a XJ, ¿no? Y así me voy, menor que así, y así hasta XN sería la B, ¿no? Sí, está claro, o M, como se llame. Aquí la numeración no tiene que ir, bueno, sí, aquí todo está, sí está bien. Y entonces, si se fijan, mi partición P' de AB, que es agregándole el punto Xi, se puede ver como la partición 1 unión la partición 2, ¿no? ¿Sí? Bien, y ahora ya que tienen esto, ¿sí? Entonces, saben que toda partición así, dejo lo que está hasta abajo, ya vieron por cómo le hice, pero básicamente uno puede ver relativamente fácil que si tomo una partición y le agrego el punto Xi es el punto en donde vamos a dividir el intervalo. Tenemos A, B, y Xi es un punto por aquí que yo quiero dividir mi intervalo en este y en este, ¿no? Entonces, mi partición P, a cualquier partición que yo agarre, la refino, le agrego el punto Xi, y van a hacer la unión de dos particiones, una del intervalo axi y otra del intervalo xi2. Bien, y entonces de aquí inmediatamente tiene que, y además va a ocurrir la siguiente, las sumas superiores de F con respecto a P', las sumas superiores de F con respecto a P' van a ser exactamente para la partición, van a ser las sumas superiores de F con respecto a P1, nada más las sumas superiores de F con respecto a la partición P2, las dos que construí acá, y las sumas inferiores de Fp' van a ser iguales a las sumas inferiores de Fp1 más F y las sumas inferiores de Fp2. No cuesta mucho trabajo verificar que esto es cierto, ¿ok? Y a partir de esto, inmediatamente uno tiene que, por ejemplo, para la partición P, Fp, ¿se acuerdan que el refinamiento de las sumas superiores, entre más fina sea la partición, se hace menor, ¿verdad? Va a ser menor igual que las sumas superiores de Fp'.
Y estas de aquí, si se fijan, la integral esta de aquí, la integral superior, es el ínfimo de todas las sumas superiores las sumas superiores en el intervalo axi. Entonces, noten que el ínfimo siempre es mayor o igual, entonces siempre es menor o igual, ¿no? Esto va a ser menor o igual que el ínfimo de esta de aquí son estas, que la integral superior en el intervalo axi, ¿no? Más, esta es una suma superior en el intervalo si b, eso va a ser siempre mayor o igual que que el ínfimo, ¿no? Todo elemento es más grande que el ínfimo, todo va a ser menor o igual que la suma superior de f de x, ¿no? De AB. ¿Sí está claro? Y esto sería para cualquier partición P que yo dé, y por lo tanto, voy a borrar esta parte de aquí, y por lo tanto, esta es cota inferior, y entonces entonces la integral de A a xi, de AB, perdón, de F va a ser mayor o igual que la integral de A a xi más la integral de xi a B, superiores, ¿no? De F y de F. Ya sé que es F de X, no lo pongo, pero aquí ya saben que falta el X de X, ¿sí? No lo voy a poner para no gastar tanto. Y luego el regreso, o sea, la otra parte de la desigualdad, ya tenemos eso. Muy bien. Y ahora nuevamente me agarro esto, pero ahora lo pienso al revés. Si yo tengo una partición P1, P1 es una partición del intervalo axi y P2 es una partición. Si P y P2 es una partición cualquiera de xi B, entonces P1 unión P2 es una partición, esta de aquí va a ser una partición de todo el intervalo AB, ¿no? Misma idea del argumento, la idea es muy fácil, o sea, se puede ver aquí enumeran, llegan aquí, luego este es el punto de partida para sería el X, el XJ, en fin, ¿no? Ahí lo hacen despacito y van a ver que en efecto va a ser una partición de AB, la unión de estas dos particiones, y además van a tener nuevamente que las sumas superiores de F, de P, vamos a llamarle esta P, ¿no? De la unión, ¿no? La suma va a ser igual a las sumas superiores de F con respecto a la partición P1 más las sumas superiores de FP2. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y esto ya lo tengo. Entonces, para cualquier partición que yo dé del intervalo AXI y del intervalo XI-B, voy a tener esta igualdad. Ahora, si yo las escojo, yo las puedo escoger de tal manera que S de FP, ¿cómo se llama? Las sumas superiores de FP perdón, escojo esta partición de tal manera que si yo le quito, si le agrego un chirris al ínfimo, ¿se acuerdan? La integral de AB, de AXI, perdón, aquí estamos en AXI, superior es el ínfimo de estas sumas. Entonces, si le agrego un chirris a este ínfimo, me queda al menos, hay una partición P1, existen P1 y P2, tales que pueden hacer esto y también este es menor, pierde con el ínfimo, ¿no? ¿Sí? Sería la partición, esta es la partición de xi a b, ¿sí está claro? Entonces tendríamos esta relación y esto de aquí me dice, bueno, y aquí está muy fácil, entonces aquí más épsilon entre 2, aquí necesito el épsilon entre 2, tomo entonces, a ver, tomé la partición P1 de A, sí, de tal manera, a ver, voy a ponerlo aquí para que quede más claro. Tomo la partición P1 tal que las sumas superiores de F P1 son menores que la integral, que el ínfimo, ¿no? De AXI de F más épsilon entre 2. Y la partición P2 ahora la elijo de tal manera que las sumas superiores con respecto a la partición P2 sean menores que la integral, que el ínfimo, ¿no? Más un chirris, ¿no? De xi. Aquí es. Oh. Sería la integral de xi a b de f más épsilon entre 2. Y entonces esta suma me queda esto, aquí es un menor. Y entonces noten que cualquier suma superior, ¿cómo se llama? Es más grande que el ínfimo. De aquí sale que la integral
de A, B, es una partición, es una suma superior. Esta es una suma superior, suma, P es una partición de todo el intervalo AB, ¿no? Aquí está. Por lo tanto, es una suma superior del intervalo AB y toda suma superior es más grande que el ínfimo, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí yo tengo lo siguiente. La integral de AB superior de F es menor que la integral de A axi superior de F más la integral de xi a B superior de F más épsilon. Y entonces, pues, combinando esta y esta, ¿qué les queda, no? Fíjense, aquí me quedaría que esto es aquí queda mayor o igual que la integral de A axi superior de F más la integral de xi a B superior de F, ¿no? ¿Perdón? Ah, no, creí que iba a entrar. ¿Sí está claro? De esta que está aquí. Y de lo que acabo de tener tengo esta relación. Resto, y me va a quedar que 0 es menor o igual que la integral de AB de superior de xi de F menos la integral de A a xi superior de F más la integral de xi a B superior de F. Esto de aquí es menor que epsilon. Y esto lo puedo hacer para cualquier epsilon que me den, ¿no? Escojo la partición P1 y la partición P2, de tal manera que pase esto, y con eso ya sale esta relación. Y esto querría decir que estos dos números tienen que ser iguales. Esto implica que la integral superior de A a B de F es igual a la integral superior de A a xi más la integral superior de xi a B, ¿no? De F. Y eso es lo que queríamos demostrar. Vamos a hacerlo chiquito. Más. Borramos. Sí quedó claro. Entonces lo que acabo de hacerles ver es, vámonos a hacerla grande. Ajá. Lo que yo quería demostrar y lo que demostré ahorita es esta igualdad. Ajá. Y lo mismo se hace con esta igualdad de acá. Y de aquí ya queda muy fácil ver que entonces las dos integrales, si la función es Riemann integrable, las dos relaciones, ¿no? Si la función f Riemann integrable en todo el intervalo AB, y si es un punto entre A y B, si es uno de los extremos, no tiene sentido este resultado, ¿está claro? Si sí es A, pues entonces el intervalo A, sí, no tiene sentido, y lo único es, sí se quiere, no quiero que sea ninguno de los extremos. Entonces ahora quiero ver que si f es Riemann integrable en todo el intervalo AB, entonces f es Riemann integrable en cada uno de los subintervalos, ¿no? Es lo que queríamos demostrar. Y además que las dos la integral de A a B va a ser lo mismo que la integral de axi más la integral de xi a B. Esto es como, déjeme decirle, así como que el todo es la suma de las partes. Lo que estoy diciendo es, si pensamos en que la integral, no, el que el área se puede ver como una integral, el área de este más, bueno, ya no importa, no me interesa, pero corresponde a esta idea, ¿no? Regresando a lo que estábamos, ok, entonces vamos a mostrar nada más este teorema, ¿no? Yo quería avanzar más hoy, va. Entonces yo quería demostrar este resultado, pero todo lo que tengo de aquí, ya tengo esta igualdad, por ejemplo. Entonces de aquí me queda que la integral de A axi superior de F, no lo voy a poner todos los demás, va a ser igual a la integral superior de A a B, superior de A a B de F, menos la integral superior de xi a B de F, ¿no? De esta igualdad despejo una. Ahora, como es Riemann integrable, F, aquí estoy viendo F es Riemann integrable en todo el intervalo AB, ¿no? Por demostrar que F es Riemann integrable en A xi y en xi B, ¿no? Pues quiero demostrar eso. Entonces me agarro esta integral superior. Como la función es Riemann integrable, esto sería igual a la integral inferior, porque es Riemann integrable de F menos la integral de xi a B superior, ¿no? Ahora, si se fijan, esto de aquí, pues es la integral de A, usando esta de acá, esto de aquí sería la integral inferior de A a xi
de f más la integral inferior de xi a b de f, eso sería esta de acá, ¿no? La integral inferior de a a b, menos la integral de xi a b superior de f. La integral inferior menos la integral superior, eso es negativo. ¿Se acuerdan que la integral inferior iba a ser siempre menor o igual? Entonces, si ustedes tienen algo menor o igual que otra cosa y lo restan, me queda algo menor que 0. Y esto de aquí es menor o igual que la integral de a xi inferior, ¿no? Aquí estamos en la integral inferior, ¿no? ¿Sí? Es esta de aquí. Eso va a ser que de la f, porque esto de aquí es menor o igual que 0, ¿no? Entonces tendríamos que aquí esto es, bueno, les queda esto menor. A ver. Ahora sí, déjenme ponerlo acá. Voy a descargar ese paso. Ajá. Entonces, ya llegué hasta aquí, ¿no? Aquí es psi inferior, aquí es psi de la integral de xi a b inferior y la integral de xi a b inferior. Déjenme ponerlo como la integral de inferior siempre es menor o igual que la integral superior. Entonces yo voy a tener que, si yo resto la integral xi inferior, le resto la integral superior, esto me queda menor o igual que 0. Y si yo sumo de los dos lados esto, la integral inferior de a xi, esto va a implicar que la integral de a xi inferior de f, sumo de los lados más la integral xi a b inferior, menos la integral de xi a b superior de f, esto va a ser menor o igual que sumo del otro lado lo mismo, que la integral de a xi inferior de f, ¿no? Entonces, a ver, después de todo esto, ¿qué es lo que obtengo acá? Fíjense. La integral de a axis superior, de aquí lo que es menor o igual que la integral de a axis inferior. O sea, de aquí esto me dice, de aquí hasta acá, si ven, sería la integral de a axis superior de f va a ser menor o igual que la integral de xi a, ¿no? Inferior. Va otro, borro. ¿Qué estoy diciendo? Que la integral inferior de a axi de f, ¿no? Que es lo que está aquí abajo. ¿Ah? Esta integral, bla, 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 aquí es menor o igual, aquí está el menor o igual que la integral de a axi inferior, ¿no? De f. Y entonces me queda que esta integral es menor o igual que esta. Pero yo sé que la integral superior siempre le gana a la integral inferior, pero la integral de a axi inferior de f es menor o igual que la integral de a axis superior de f. Esto quiere decir, estas dos cosas implican, esto me va a implicar esto de acá, estas dos me implican que la integral de a axis superior de f va a ser igual a la integral inferior de xi a de f, y esto quiere decir que f es Riemann integrable en el intervalo axi, ¿no? Modo análogo, empezando aquí al revés, o sea, aquí empieza con la integral superior de xi a b de f va a ser igual a la integral de a b superior menos la integral, la otra integral, ¿no? Sería la integral superior de a xi, ¿no? De b, y luego aquí ya utilizan lo que ya acabamos de hacer, la integral superior, este es igual a la otra, y aquí otra vez van a llegar a la misma, de hecho aquí llegan inmediatamente a la igualdad, usan la otra y se obtiene fácilmente que también es Riemann integrable de acá a acá. El regreso es más o menos algo, ¿cómo se llama? Parecido, ¿no? Si la función es Riemann integrable, entonces la suma vas a... A ver, entonces ya queda claro. Entonces lo que acabo de mostrar es, básicamente, si f es Riemann integrable en todo el intervalo AB, entonces es Riemann integrable en el intervalo axi. De modo mucho más simple se puede ver que también el que f es Riemann integrable en AB,
usando esto que mismo, el mismo argumento si quieren, ¿no? Entonces pueden ver que F es Riemann integrable en psi B, ¿no? Pues ya acabo de mostrarles lo que acabo de mostrar ahorita. Es lo siguiente, ¿no? Déjenme borrar esta parte. Lo que acabo de mostrar ahorita es que si F es integrable en el Riemann integrable en el intervalo AB, entonces F Riemann integrable en el intervalo AXI y en el intervalo psi B. Recíprocamente, si F Riemann integrable en cada uno de estos intervalos, entonces estas dos igualdades, pues ya me dicen, esta va a ser igual a esta va a ser igual a esta, porque si es Riemann integrable en AXI, entonces la integral superior es igual a la integral inferior. Lo mismo si es Riemann integrable en psi B, entonces esta suma de aquí, esta suma de acá, me da lo mismo que esta suma. Y entonces quiere decir que la integral de AB superior es igual a la integral de AB inferior y ya acabaron, ya tienen el resultado. Bueno, aquí viene el siguiente resultado. Déjenme borrar acá, déjenme hacer muy chiquito. Borro. Déjenme hacerme grandote. Ajá. Y ahora, vámonos acá. Por supuesto, entonces ya tenemos demostrado nuestro teorema, aquí está, ¿no? Bueno, estoy en rojo, bueno, voy a dejarlo en rojo. Ajá, tengo que demostrar mi teorema, aquí está, ya lo tengo, le ponemos palomita, ¿no? Y como dice el dicho, una vez encargado el ratón, pues también el gato, ¿no? Entonces, si ahora quito, agrego más puntos, entonces, por ejemplo, si ahora divido, sí, bueno, aquí ahora está el intervalo AB, ¿no? Y dijiste, bueno, aquí está xi, quitas xi, ¿no? El primer xi 1. La función entonces es Riemann integrable en este pedazo y Riemann integrable en este pedazo. Y viceversa, si es Riemann integrable en cada uno de los pedazos, es Riemann integrable en todo el intervalo. Y si me agarro otro punto, también, pues lo mismo. Fíjense, aquí puedo buscar el mismo argumento de aquí a acá, es Riemann integrable acá, es Riemann integrable acá. Y luego, de aquí a acá, por el mismo argumento, es Riemann integrable en este, entonces Riemann integrable en este. Ajá. ¿Cómo se llama? Entonces Riemann integrable en todo. ¿Sí está claro? A ver, si es Riemann integrable en todo, entonces agarran este punto y entonces Riemann integrable acá y Riemann integrable acá. Y luego, estos, Riemann integrable en todo implica Riemann integrable acá y Riemann integrable en todo esto. Ahora, como es Riemann integrable en este intervalo, entonces en este intervalito, es Riemann integrable y también lo es en este intervalo, es Riemann integrable. Sí está claro. Y, ¿cómo se llama? Y de ahí ya, igual. Y si es Riemann integrable en este cachito y luego también es en este y en este cachito, entonces si es Riemann integrable en este cachito y Riemann integrable en este cachito, por el teorema es Riemann integrable en todo este pedazo. Y si es Riemann integrable en este pedazo y en este, entonces Riemann integrable en todo el intervalo. Y ya tiene las dos variantes. Entonces, si yo le agrego pedacitos, ¿no? Ajá. Básicamente lo que estoy diciendo aquí es cuántos, los que sea un número finito, los que se me dé la gana. Entonces yo divido mi integral desde A hasta B. La divido en 1, 2, 3. Aquí vamos a ponerle 3 pedazos. Yo sé que la función es Riemann integrable. F es Riemann integrable, ¿no? En el intervalo AB. Entonces va a ser Riemann integrable aquí, Riemann integrable en cada pedacito, va a ser Riemann integrable acá y va a ser Riemann integrable acá. Y además se va a cumplir la relación establecida. La integral de A a B sería la integral de axi 1 más la integral de xi 1 a xi 2 y aquí sería la integral de xi 2 a xi 3, ¿no? Aquí quedaría la integral de A a B de f sería igual a la integral de A a xi 1 de f, xi 1 más la integral de xi 1. Noten que aquí aparece arriba, aquí aparece abajo. A xi 2 de f más la integral de xi 2 a b. Noten que cada vez que para poder usar el resultado, básicamente, este de aquí tiene que ser el mismo que aparece acá y el que aparece arriba con la siguiente integral debe de ser el mismo, ¿no? Muy bien. Ok. Condición para que esto sea válido. Que ordene yo los puntos del menor a mayor.
¿sí? Entonces, si yo los ordeno de menor a mayor, se cumple esta igualdad, ¿va? Ok. La observación interesante aquí es que me olvido de lo que estoy diciendo y dice, a ver, si yo tengo la integral de un número a un bicho, ¿no? De f, todo rima en integral. Y luego tengo aquí abajo el mismo bicho, ¿no? Ajá. A otro número z, ¿no? De f. Entonces, esta integral, según lo que acabamos de decir, va a ser igual a la integral de a hasta z. Si el bicho que está acá es el mismo bicho que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Eso parece claro. ¿Sí? Si aquí es Riemann integrable, ¿no? En todo el intervalo a a b, ¿no? Básicamente es lo que dice este resultado. Me agarro cualquier bicho y lo pongo aquí. Muy bien. Y aquí viene esta idea. Entonces, déjenme reescribirla. Dije, voy a ponerla así. Estoy diciendo que si yo tengo la integral de a lo que se me dé la gana de f, más la integral de lo que se me dé la gana de f a b y f, y en los intervalos que están considerados la función de Riemann integrable, entonces esto va a ser igual a la integral de a b de f. Tengo el límite superior acá arriba, límite inferior acá, los puedo quitar y me quedo con la integral que va desde este hasta este, ¿no? Sí, está claro, y es lo que tengo acá. Muy bien, ¿qué pasa? Tengo la integral inferior de a b de f, y le sumo la desde b hasta a de f. Pues eso, según dice, aquí sería la integral desde hasta a de f. Y uno diría, ¿qué quiere decir esto, no? O que no parece tan malo, a fin de cuentas. Si piensan en un punto, la integral de a, pues esa debería ser 0, esa no me suena que suene tan mal, ¿ok? Entonces, esto de aquí, la integral de a, de cualquier función f, acotada, ¿en dónde? En donde quiera que estemos trabajando, en a, en este caso, con que sea una función definida en a. La integral de a de la función f, ¿cómo se llama? La defino así, esto va a ser 0, ¿no? Pues si yo defino esta como 0, que parece natural que la integral de a sea 0, o sea, como que no estoy integrando nada realmente, ¿no? Parece natural, aunque se resulte artificial. Si yo tuviera que definir la integral de a de f, del punto A al mismo punto A de f, entonces yo la definiría como 0. Pero si esa la defino como 0, es interesante, ¿no? Eso parece muy razonable. Si tengo que definir la integral de a, definición, bueno, ahorita la voy a aparecer. Definición, si yo tengo que definir la integral de un número a él mismo de f, yo la definiría como 0. Se me hace lo más natural. Ajá. Bueno, si hago esto, si yo defino así esto, entonces fíjense que me quedaría la integral de a, b. Si yo aplico a lo bestia mi teorema, ¿sí? Es igual a la integral de b a, se repiten estos dos, ¿no? Entonces esto va a ser igual a la integral de aquí a acá, ¿no? De a, de f, y esto debería ser 0. Y de aquí me quedaría que entonces la integral de b a de f tendría que ser igual a menos la integral de a b de f. Eso es meramente haciendo cálculos formales y aceptando que la integral de una función definida en un punto A, la integral desde el punto A hasta el punto A, aceptando que esa integral sea 0, ¿no? Entonces yo tendría, para una función que Riemann integrable en todo un intervalo AB, que la integral de B a A tendría que ser menos la integral de A a B, ¿sí? Muy bien. Esa es la especulación. Este teorema entonces me lleva a lo siguiente. Definamos la integral de A de una función definida en A, ¿no? Como 0. Noten que f de A tiene que ser número real, ¿no? Nada de que vale infinito. No. La integral de A de infinito va a ser 0. Ajá. No, la función tiene que ser acotada, primero que nada, para la integral de Riemann. Entonces, si yo defino esto así, entonces, naturalmente yo tendría que definir la integral de b a A, o parece natural definir esto, para que se siga cumpliendo la receta, ¿no? La receta que acabamos de ver. Entonces, sí, si yo defino así y así, entonces en efecto tendría yo que la integral
de AB de F más la integral de B a A de F va a ser igual, ¿no? Estos son los mismos, entonces la integral va a ser la integral desde A hasta A, desde este hasta este, de F, y esto va a ser 0. Ajá. ¿Cómo se llama? Sería esto, y se valdría esta propiedad, ¿no? Porque esto de aquí, si se fijan, ya sabemos que es 0, y esto de aquí sería, esto de aquí sería la integral de AB de F menos la integral de AB de F, que en efecto es 0, ¿no? Entonces, si yo pienso formalmente y uso mi regla que definí en el anterior, ¿no? Si yo trato esta regla a lo bestia y me olvido, ¿ah? ¿Sí? Y me olvido de que la xi debe de ser un punto del intervalo. Me olvido de esta parte, ¿no? ¿Sí? Y la hago a la bestia, entonces aquí puedo poner cualquier número que se me dé la gana, mientras la función resulte integrable en cada uno de los intervalos involucrados, ¿está claro? Entonces yo pensaría, bueno, pues entonces ahí puedo poner el valor que se me dé la gana y mientras sea el mismo, la integral va a ser, la integral, esto va a ser, esta suma va a ser igual a la integral desde A hasta este extremo, del extremo inicial de la primera sumando hasta el extremo final, el extremo final superior del último sumando. ¿Sí está claro? Entonces, eso es a lo si me hubiera olvidado esto, ¿no? Lo que acabo de hacerles es ver si yo hago las convenciones que acabo de poner acá, bajo estas convenciones, esta de aquí, que la integral de A sea 0, y bajo esta convención que hacemos, esta definición que hago de que la integral de B a A, o sea, cuando B es mayor que A, la integral de B a A sea menos la integral de A a B. Entonces, primero que nada, yo puedo definir, mientras todos los intervalos involucrados estén, la función sea Riemann integrable, yo puedo agarrar y definir siempre esto, ¿no? Me dan 3 números, o sea, en un intervalo AB, y entonces la integral de uno al otro es igual a la integral de este al este, de uno al tercero, ay Dios, aquí otra vez esto está mal, es la integral, tengo 3 puntos, la función es Riemann integrable en todo el intervalo AB, y los 3 puntos están en el intervalo AB sin importarme su orden, son puntos en el intervalo AB, ¿no? Ajá, entonces, si todas las, o sea, ¿por qué pido eso? Que esté en el intervalo AB. La integral de xi1 a xi3 de f de x va a ser igual a la integral de xi1 a xi2 de f de x más la integral de xi2 a xi3 de f de x, ¿no? Aquí es un xi3, ¿no? Ojo, aquí está mal escrito esto. Y entonces, lo que les decía es, y no me importa en qué orden estén, ¿eh? Este puede ser el más chiquito y este el más grande, o este el más grande, y sigue siendo igual. Partiendo de estas dos definiciones, yo puedo generalizar el resultado anterior sin importarme el resultado anterior, ¿no? Corrigiendo aquí debería ser xi3, ¿no? Ay, Gustavo. Ajá. Yo puedo agarrar y ver que si voy de una a la otra y la sumo, este es el mismo, ¿no? Si lo ven, entonces el resultado va a ser la integral desde este hasta este, ¿no? Hasta este de acá. ¿Sí? Bien. Y, ¿qué? Ah, y entonces lo puedo extender, no me importa el orden en que esté. ¿Qué requiero para que todo esto tenga sentido? Lo único que realmente importa, no necesito ni siquiera que esté definido, que sea una integral todo el intervalo AB y que a veces sea un intervalo en el cual todo, ¿cómo se llama? Todo la función sea Riemann integral. Lo que necesito es que las integrales en los verdaderos intervalos sea Riemann integrable en los intervalos involucrados. Depende, ¿cuáles intervalos involucrados? Depende cómo esté en el orden. Por ejemplo, si xi3 es menor que xi1, menor que xi2, los intervalos involucrados serían el intervalo xi3, xi2, aquí sería el 3, ¿no? Aquí hay un 3. xi3
Xi 1 sería el intervalo que le corresponde a este integral. Y este integral sería menos la integral de Xi 3 si están en este orden. El otro intervalo involucrado sería de Xi 1 a Xi 2, tal como está. Y luego el otro intervalo involucrado sería el intervalo de Xi 3 a Xi 2, aunque estén volteadas las integrales acá, ¿no? Ordenándolos en el orden, dependiendo del orden en que estén acomodados, serían los intervalos a considerar. Para evitarme broncas de decirles todo esto simplemente. Si yo tengo una función que rima en integral en un intervalo cerrado y agarro 3 puntos de ese intervalo, ¿cuáles puntos? Las que se me den la gana, en qué los enumero, en qué orden, en el que se me dé la gana, no importa, el resultado sigue siendo el que acabo de poner acá, ¿no? Oh. Aquí recuerden que es un 3, no un 2, ¿no? ¿Sí? Es la integral de Xi 1 a Xi 3. Va a ser igual a la integral de Xi 1 al Xi 2 de f más la integral de Xi 2 a Xi 3 de f, ¿no? Recuerden, aquí este y este se deben de repetir, debe ser el mismo, y entonces ya sé que lo que me queda es la integral desde este de acá hasta este de acá. Es lo que tendría que haber dicho ahí. Me equivoqué a la hora de error de dedo. Bueno, pasa. Pero sí está claro este resultado. Entonces, ya se ha demostrado este. Y vámonos a lo que sigue. Y entonces ya podemos partir la integral y podemos hacer cosas. Bueno, y ahora la integral y el orden, ¿no? ¿Cómo se llama? Pues hay que ver que si una función es Riemann integrable y es mayor o igual que 0, es Riemann integral en un intervalo y es mayor o igual que 0, entonces por fuerzas la integral en ese intervalo debe ser mayor o igual que 0. En otras palabras, la integral respeta el orden. Es decir, si la función es mayor o igual que 0 en un intervalo, la integral tendrá que ser mayor o igual que 0. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se muestra esto? Déjenme ponerle el negro. Esto es para... ¿Cómo se mostraría en esto? Fíjense. ¿Quién serían las MKFP? Son los supremos, ¿no? De los valores de la función cuando x está en el intervalo xk menos 1, xk. Todos estos son mayores o iguales que 0. El supremo es mayor o igual que 0. Entonces, para cualquier partición, las sumas superiores de FP son mayores o iguales que 0. ¿Qué quiere decir? Que el conjunto, que el 0, esto implica, voy a ponerlo acá, que el 0, esto implica que el 0 es cota inferior del conjunto de sumas superiores de FP con P en las particiones de AB, ¿no? ¿Sí? Si es cota inferior, entonces es, ¿cómo se llama? Menor, o le gana. Si es cota inferior, entonces él pierde con el ínfimo. Entonces, el ínfimo de las sumas superiores, o sea, la integral superior de AB de F, ¿no? La integral superior, ¿no? De A a B de F, le gana al 0, ¿no? A la cota superior. ¿Sí está claro? Si el 0 es cota inferior, entonces toda cota inferior pierde con el ínfimo, ¿no? El ínfimo es la más grande de las cotas inferiores. Entonces, si yo tengo que el 0 es cota inferior, entonces tendrá que ser más grande o igual que esa cota inferior que el 0. Y entonces la suma superior es mayor o igual que 0, y esto querría decir, como es Riemann integrable, la suma superior es igual a la suma, a la integral de f, y ya quedó este resultado. Corolario de ahí, corolario es este, ¿no? Este es corolario de este. ¿Por qué es un corolario? Simplemente vamos a usar la linealidad y ¿no? O sea, si f de x es mayor o igual que g de x, pues entonces f de x menos g de x es mayor o igual que 0. En todo esto en AB, ¿no? Esto pasa en el intervalo AB, para x en el intervalo AB,
Y entonces, usando el teorema anterior, en este caso, les queda que la integral de AB de f de x menos g de x es mayor o igual que 0. Usando la linealidad, eso le estaría llegando a que la integral de AB de f menos la integral de AB de g es mayor o igual que 0, y de aquí inmediatamente se desprende esta desigualdad. Bien, entonces, ¿vamos bien? Entonces ya queda claro esto. Entonces, se respeta el orden. Si una función es mayor o igual que otra en todo el intervalo, en todos los puntos del intervalo, entonces la integral de la f va a ser más grande que la integral de la g. Cosa que parece natural si piensan las sumas superiores de f, los supremos de f van a ser más grandes que los supremos de la g. Y las sumas superiores, etcétera, ¿no? Ya no importa. Ya sabemos que eso es claro, ya lo demostramos. Bien, bueno, al menos me parece más o menos razonable que deba ser cierto resultado, y ya vimos cómo se demuestra, o sea que sí es razonable. Siguiente resultado. Si yo tengo cotas superiores e inferiores, m es una cota, m mayúscula es cota superior de f, de mi función f de x, y m minúscula es cota inferior, ¿no? De mi función f, entonces la función f cumple, la integral de f cumple esta desigualdad. ¿Qué quiere decir que m sea cota superior? M es cota superior de mi función en AB. Eso significa que f de x debe ser menor o igual que m para toda x en el intervalo AB. Es lo que quiere decir que sea cota superior. ¿Y qué quiere decir que sea m es cota inferior de f en el intervalo AB? Pues simplemente quiere decir que m es menor o igual que f de x para toda x en el intervalo AB. Ok, eso es lo que quiere decir, ¿no? Entonces, partiendo de eso, voy a borrar acá. Entonces, yo tengo que m mayúscula cumple esta desigualdad. M minúscula cumple esta desigualdad. Aplico el teorema, no dejen ponerla de otra forma. Esto me está diciendo, esta de aquí puedo ponerla como f de x es mayor o igual. Perdón. Esto lo puedo escribir como m mayor o igual que f de x, y esta la puedo poner como f de x mayor o igual que la m minúscula, ¿no? Usando estos dos para todo elemento x en a. Y esta desigualdad me va a quedar entonces, voy a ponerlas bien, voy a ponerla primero. Me va a quedar que la integral de AB de m de la constante va a ser mayor o igual que la integral de AB de f de x. Recuerden que las constantes sí sabemos que son Riemann integrales, y esto va a ser mayor o igual que la integral de AB de m de x, ¿no? ¿Sí? Entonces esto vamos a poder usar utilizando esto y este teorema, ¿no? Les va a quedar esta desigualdad, bueno, este par de desigualdades, ¿no? Y sí, déjenme escribirla de esta manera. Voy a ponerla al revés para que quede bonita. Esta de aquí es la constante, es una integral de una constante, que es la constante por b menos a. Esta va a ser menor o igual que la integral de AB de f de x. Estoy buscándolo aquí, estoy reescribiéndolo en términos de, en vez de mayores, menores, ¿no? Y eso sería menor o igual que la integral de m de una constante. Y la integral de una constante es la constante por la longitud del intervalo. Y eso es lo que queríamos demostrar, ya se acabó. Así de fácil pueden demostrar ahora este teorema, ¿no? Bien, entonces, dos hechos, si una función le gana a otra en todo el intervalo AB, entonces la integral de esa función le gana a la integral de la otra. Y la otra, como estamos hablando de funciones Riemann integrables, siempre podemos encontrar una cota superior y una cota inferior, porque es acotada. Y por lo tanto, siempre pueden existir, siempre existen la M y la M mayúscula y la M minúscula, para las cuales se cumple esto. De hecho, como la función es acotada superior e inferiormente, porque es lo que quiere decir que sea acotada, entonces aquí yo voy a tener una mejor, más fina. Si yo tengo que S es el supremo de los valores de mi función con X en el intervalo AB, este debe de existir, este supremo debe de existir
porque el conjunto de valores de la función está acotado y es no vacío. Si ese es el supremo, y entonces, y si y es el ínfimo de los valores de mi función con x en el intervalo AB, ¿no? Entonces este resultado lo puedo refinar y me va a quedar que el ínfimo por b menos a le va a ganar a la integral, va a perder con la integral de f, y este a su vez pierde con el supremo por b menos a. ¿Sí está claro? O sea, aquí puedo elegir la más fina, sería agarrar el valor más chico, el ínfimo, y el supremo de f, el menor valor de la función y el mayor valor de la función, esos me servirían y tendría yo la igualdad. ¿Ok? El orden, esta desigualdad, no de igualdad, ¿sí? Bien, entonces, ya quedó claro este teorema y vámonos entonces a lo que sigue. La siguiente problema tiene que ver con el valor absoluto. Es muy importante siempre tratar de entender qué pasa con el valor absoluto. ¿Por qué? Pues primero porque lo usa uno mucho, o sea, aparece con frecuencia. Y dos, porque no se puede tratar igual que el resto de las cosas. Ya vimos que la función valor absoluto es diferenciable en todos sus puntos excepto en el cero. No al revés, no, uno no dice que la función no es diferenciable. Sí es diferenciable excepto en el cero. Es diferenciable en todos sus puntos excepto en el cero. O si quieren verlo de otra manera, el valor absoluto es diferenciable en los reales sin el cero. Entonces, en ese caso podemos ver y tenemos que analizar el caso cuando es positivo, cuando es negativo, etcétera, etcétera. Y lo mismo hay que hacer cuando uno quiere analizar, ¿cómo se llama? El valor absoluto y la relación que tiene con la integral, ¿no? Nuestro objetivo va a ser tratar de demostrar que la integral del valor absoluto, primero que el valor absoluto va a ser Riemann integrable, es Riemann integrable, y que la integral del valor absoluto siempre pierde con el valor, con la integral, perdón, el valor absoluto de la integral siempre pierde con la integral del valor absoluto. Eso es lo que está diciendo este resultado. O sea, el valor absoluto de la integral siempre va a ser menor o igual que la integral del valor absoluto. Muy bien. ¿Qué requiere uno de esto? La idea para utilizar es definir las funciones f más y f menos. ¿Quiénes son las funciones f más y f menos? Déjenme les platico. F más, uno la define como lo que vale la función si f es mayor o igual que 0 y etcétera, etcétera. Déjenme pintarlas acá. Entonces voy a pintar aquí, no, primero en negro. Vamos a pensar que esta es la gráfica de f de x. F de x aquí está, ¿no? Así, vamos a ver. Y vamos de aquí está A. Vamos a pensar que estamos en un intervalo B. ¿Quién sería F más? Vamos a pintarla en rojo. F más sería, bueno, aquí déjeme borrar esta, sí está ahí, ¿no? Sería, ¿quién? No, vamos a pintarla en azul. F más sería en azul. Sería donde F es mayor o igual que 0, es lo mismo. Entonces aquí son iguales. Pero donde F es negativa, F más vale 0. Y luego donde F es positiva, aquí son iguales. Bueno, aquí serían iguales, ¿no? ¿Se entiende? Y aquí valdría 0. Entonces la gráfica aquí de F más, si se fija, se ve aquí horizontal, luego tiene este brinco y luego tiene este cacho. ¿Sí está claro? Esta sería la gráfica de F más, la que estoy aquí pintando. Este es F más la gráfica. Así se vería, ¿no? Aquí está el eje. Este es el eje, ¿no? Aquí está el eje. Y este sería, noten que no pasan todo para arriba, sino que agarran y donde es negativa, ¿no? Que es en estos puntos que están acá, ¿sí? F más vale 0. ¿Está claro? No se voltea. Muy bien. ¿Y quién es F menos? F menos, ¿cómo se obtiene? Vamos a agarrarnos el rojo. F menos, multiplican F por menos, o sea, agarran menos F. Menos F tiene su gráfica que vendría así, ¿no? La voltean toda, esto quedaría volteada así. Este sería menos F de X, ¿no? La que está aquí en rojo. ¿Quién sería F menos? Pues básicamente es, para la otra, digamos, volteo todo,
Y lo que me quedaría que es F menos, según lo que está aquí, vamos a ponerla en verde. Ajá. Sería 0 aquí, porque aquí es negativa. Luego aquí va a ser esta, 0 acá y va a ser esta. Entonces F menos se vería 0, aquí está esto, 0 y luego aquí la subida esta. Esa sería la gráfica de F menos. Ajá. Básicamente las dos, déjenme ponerlas todas juntas a ver si me sale el dibujito. Ajá. Bueno, lo voy a poner acá. Entonces va. F menos es verde, F más es azul y F es negra, ¿no? Vamos a poner F, ¿no? Pues aquí está el eje X, este es el eje X. Aquí viene la gráfica de F, es esta, ¿no? Algo así. Así venía, ¿no? Más o menos, ¿no? Entonces, ¿quién es F más? Es lo mismo, pero en azul. Vamos a poner en azul. En azul es este, el azul, sí, creo que es este, ¿no? Sería esta que está aquí. Luego sería 0 acá. Lo mismo acá arriba, vale lo mismo. Y aquí es 0. Y F menos es la que está en verde. F menos sería 0 aquí. Aquí es esta de acá, la voltean, la ponen para arriba. Y les va a quedar, es esta volteada, esta la pasan para acá, ¿no? Aquí se hace 0 y este cacho lo pasan para acá y les queda esto, ¿no? Entonces ya queda claro quiénes son esas tres. F más, F menos y mi función. Relación entre y por las cuales la introduzco. Ajá. ¿Sí? Si yo sumo F más F menos, ajá, ¿qué me queda? Es sumarlas, es decir, lo que les queda, a ver si están de acuerdo conmigo. Esta la voy a hacer en amarillo, a ver si alcanza a ver. Tenemos el eje primero, F más F menos. Aquí está el eje, ¿no? Aquí está el eje. La sumo. Ajá. Vamos a ponerle en amarillo, a ver si alcanza a ver. Sería, es 0 más este cachito, les va a dar este cachito en ese primer pedazo. Luego en este pedazo es 0, o sería este cachito, es 0 más lo que valga aquí. Va a quedarles este pedazo, luego les va a quedar esta de acá y luego les va a quedar esto, ¿no? Que es básicamente lo que pasa con el valor absoluto, y este es el valor absoluto. ¿Se acuerdan? Tiene una función cuya gráfica va más o menos así. Entonces el valor absoluto, perdón, déjenme ponerlo correctamente. No, primero borramos. ¿Recuerdan? Si tienen una función cuya gráfica se ve más o menos así, entonces el valor absoluto se ve así y lo que está abajo lo voltea, ¿no? Lo que está arriba se queda y lo que está abajo lo voltea, ¿no? Y es más o menos lo que nos queda aquí. En efecto, eso es con dibujitos. Pueden hacerlo rigurosamente hablando. No lo vamos a hacer. Ustedes lo pueden hacer solitos, ¿no? Es así, creo que ustedes lo pueden hacer solito. A partir de la definición, ver que lo que ocurre es lo siguiente. Primero, dos propiedades de F más y F menos. Uno, déjenme moverme para acá. Aquí están. Si las puse acá. Vamos a usar rojo. F, la suma, la diferencia entre F más menos F menos le regresa a la función. O sea, la función es la resta de la más y de la F más y de la F menos. Y la otra es el valor absoluto, es la suma de F más F menos. De tal suerte que entonces el valor absoluto yo lo puedo ver en términos de estas dos funciones, ¿no? Y ¿cómo se llama? Entonces, lo que voy a hacer es mostrar que las dos funciones f más y f menos si f riman integrable, entonces f más y f menos van a ser riman integrables. Ajá. Vamos a borrar entonces, lo que quiero demostrar es el lema que dice ahí, el lema 15, que me dice que si f riman integrable, ¿no? En el intervalo AB, entonces tanto f más como f menos son riman integrables en AB. Déjenme decirles nada más aquí lo que ocurre con con f menos, para que es el caso difícil, ¿no?
Sí, el caso difícil, vamos a ponerles. Voy a hacer el caso F menos, ¿no? Básicamente es fijarse en lo siguiente. Toma un intervalo cualquiera. La idea va a estar en cómo son las sumas superiores, las sumas inferiores para los casos aquí. Entonces tomo un intervalo, aquí alfa, beta, y tengo que aquí mi función, si f es mayor o igual que 0 en el intervalo alfa, beta, alfa, beta, ay, ¿no? Esto es en el negro. Si f es mayor o igual que 0 en el intervalo alfa, beta, noten que entonces f menos, ay Dios, f menos va a ser igual a 0. ¿Sí está claro? Y por lo tanto, si se fijan, el supremo de f menos en ese intervalo, el supremo de f menos de x para x en el intervalo alfa beta va a ser 0. Esto me va a llevar a que en este caso, en este tipo de intervalos, el supremo va a ser 0 de la m, ¿no? De la f menos. ¿Sí está claro? A ver, lo que estoy diciendo. Si f es mayor o igual que 0 en todo el intervalo alfa beta, entonces f menos debe de ser igual a 0 en el intervalo alfa beta en alfa beta, ¿no? Y eso implica que el supremo de f menos en ese intervalo es 0. Si f de x, si f es menor que 0 o menor o igual que 0, menor que 0 en alfa beta, entonces f menos de x es igual a menos f de x. Y entonces, de aquí inmediatamente sale en todo esto en AB, ¿no? Entonces, y esto implica, ¿no? Si esto ocurre, va a ocurrir esto, y esto implica que el supremo de f menos de x con x en el intervalo alfa beta va a ser igual a menos, ¿se acuerdan que aquí multiplicar por menos lo del ínfimo y el supremo? A menos el ínfimo, ¿sí? De f de x, ¿no? Con x en el intervalo alfa beta, ¿no? ¿Vamos bien? Rápidamente quiero terminar. Muy bien. ¿Y qué pasa si existe, si el punto psi es mayor que 0? O sea, si yo tengo lo siguiente, borro para ponerlo bien. Entonces, si en el intervalo la función original es mayor o igual que 0, la f menos es 0. El supremo de la f menos en el intervalo, la función f menos es 0 y su supremo es 0. Si la función es negativa en el pedacito, en el subintervalo en el intervalo que está aquí, entonces f menos igual a menos f, y el supremo de f menos en el intervalo va a ser menos el ínfimo de f, ¿no? Sí, está claro. ¿Y qué pasa si yo tengo que existen xi y y en el intervalo alfa beta, tales que f, ¿cómo se llama? F de x es, f de xi es mayor que 0 y f de eta es negativo, ¿no? Bueno, en este caso, o sea, si la función no siempre es positiva, o sea, tiene puntos donde es positiva y donde es negativa, entonces, ¿cómo se ve en f, el sub de f menos? Ahí, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué me quedaría? Entonces, aquí déjenme irme. Entonces, ¿qué pasaría con, entonces, qué pasaría con f menos, con el sub? Sobre todo lo que me interesa es el sub de f menos de x con x en el intervalo alfa beta, ¿no? Fíjense, como f de eta es menor que 0, menos f de eta es mayor que 0. ¿Sí está claro? Y por lo tanto, f menos, a ver, voy a ponerlo aquí bien ordenadito. Pues quiero ver qué onda con esto, ¿no? Me pregunto por este. Y entonces voy a bajarme, ¿no? Me pregunto por ese. Y en este caso, estoy en este caso.
tengo dos puntos, en un punto la función vale es positiva y en otro punto el valor de la función es menor que 0, y quiero ver qué pasa con el supremo, ¿ok? Bueno, de menos. Entonces, ¿cómo se llama? En este caso, si me fijo yo en f menos de eta, esto de aquí, como la f es menor que 0, esto es igual a menos f de eta. ¿Estamos de acuerdo? Y por supuesto, entonces esto va a ser igual a esto. Y puesto que vamos a tener esto, y el sub de f menos de eta, de f menos de x, perdón, en x de AB, debe de ser más grande, el supremo siempre le gana, que f menos de eta. Este debe de ser mayor o igual, que esto es igual, ¿no? Voy a ponerle esto es igual a menos f de eta. Y esto de aquí, si se fijan, otra vez, el ínfimo f de eta es mayor o igual que el ínfimo de f, entonces menos f, ¿cómo se llama? ¿Qué estoy diciendo? Entonces sí, el sub de esta se va a convertir en, queda el menos, aquí son iguales, ¿no? Estos dos son iguales. Y este de aquí se va a convertir, perdón, tenemos que f de eta es menor o igual que el supremo, supremo de f, a ver, voy a ponerlo acá. Entonces, a ver, ¿qué estoy diciendo? Borro. Hasta aquí vamos, a ver. Nuevamente, ahora, tengo esto, el supremo de f es mayor o igual que menos f de eta, ¿no? Pero f de eta es menor o igual que el supremo de f de eta, ¿no? Y por lo tanto, menos f de eta es mayor o igual que menos el supremo de f de x, aquí es f de x, ¿no? Con x en el intervalo alfa beta, ¿no? A ver. Sabemos, f de eta es menor o igual que el supremo de f de x en el intervalo alfa beta. Y, ¿cómo se llama? Y por lo tanto, menos f de eta es mayor o igual que menos el supremo de f de x, con x, aquí me faltó x en el intervalo, con x en el intervalo alfa beta. Pero este de aquí, según lo que acabamos de ver, si multiplica por un número negativo, esto se convierte, esto es igual al ínfimo de menos f de x, ¿no? Cuando x está en el intervalo alfa beta, ¿no? Y entonces voy a tener que el supremo, ¿cómo se llama? Que el supremo de f menos, el supremo de f menos con x en el intervalo alfa beta, va a ser mayor o igual, va a ser mayor o igual que el ínfimo de menos f de x para x en el intervalo alfa beta. Y, ¿cómo se llama? Ok, queda esto. Muy bien. Y, ok. Y esto de aquí, a ver, ¿cómo quedamos? A ver, perdón, ahora sí vamos a ponerlo bien. Entonces, a lo que acabo de llegar ahorita. Va, este supremo, a ver, va. El supremo de f menos en el intervalo aquí va a ser mayor o igual que menos f de eta, y menos f de eta es mayor o igual, si lo hice todo bien, si no me equivoco en igualdad, que el ínfimo de menos f de x. ¿Sí está claro? ¿Cómo se llama? O si quieren, entonces, de aquí mismo, no sé qué me convenga más, es igual a menos el supremo. A ver, lo que obtuve es esta, la otra desigualdad que puedo obtener es
el supremo de f menos de f con x en el intervalo AB, alfa beta, es mayor o igual que menos el supremo de f de x en el mismo intervalo, ¿no? El intervalo alfa beta cerrado. ¿Sí está claro? Bien. Y esto lo pueden utilizar para poder ver, otra vez van acá. Déjenme ponerle que, por ejemplo, esto que acabo de hacer ahorita, déjenme hacerlo chiquito. Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacerles ver? En resumen, déjenme moverme. Vamos a hacerlo grande. ¿Qué es lo que acabo de hacerles ver? Borro esto y lo reescribo, ¿no? Va. Si f x es mayor o igual que 0 en el intervalo alfa beta, f menos el supremo de f menos de x con x en el intervalo alfa beta es mayor, es igual, aquí que resultó ser era igual a 0, ¿no? ¿Sí? Luego, borro. Ya lo borré. ¿Qué era? Ya no me acuerdo. Si f de x es menor que 0 en el intervalo alfa beta, entonces el supremo de f menos de x, ¿no? Con x en el intervalo alfa beta, este va a ser igual, es igual a menos f, esto va a ser igual a menos el ínfimo de f de x en el intervalo alfa beta, ¿no? Y lo que acabo de hacerles ver es que también si cambia de signo, el supremo de f menos dx con x en el intervalo alfa beta, ¿no? Cerrado, va a ser igual o va a ser mayor o igual, ¿no? Aquí es mayor o igual que, ¿qué fue? Si hice todas las cuentas bien, va a ser mayor o igual que menos el supremo de f, va a ser igual, mayor o igual que menos el supremo de f de x, ¿no? En el intervalo alfa beta, ¿cómo se llama? Que si quieren es igual a... Entonces, bueno, les quedan estas. Usan estas y bueno, para los ínfimos se obtienen desigualdades equivalentes, ¿sí? Aquí agarré el supremo de f menos y lo comparé con el, o sea, en los tres casos, ¿no? Si en el intervalo, en un intervalo f es mayor o igual que 0, ¿cómo es el supremo de f menos? Ajá. El supremo de f menos es 0. Si, ¿cómo se llama? Si en ese intervalo la función siempre es negativa en todos los puntos del intervalo, entonces el supremo de f menos es menos el ínfimo de f, y si f cambia de signo, entonces el supremo de f menos va a ser menos el supremo de f, ¿no? Menos el supremo de f, sí. ¿Sí lo puse bien? Aquí ya no me queda claro, pero bueno, esa última, bueno, les queda esto. Usando esas desigualdades, borro, no, mejor me muevo nada más, uno puede ver entonces, para f menos, uno va a tener que las sumas superiores de f menos en una partición, menos las sumas inferiores del f menos en la misma partición, van a ser menores o iguales siempre que las sumas superiores de f más las menos, perdón, uno va a llegar a este resultado, menos las sumas inferiores de f, p, ¿ok? Y esto lo pueden hacer.
¿Por qué? En vez de tomar alfa beta es xk menos 1, xk, y vuelven a usar el resultado y lo tienen que poner, comparar los supremos y los ínfimos. Básicamente este tipo de idea que está aquí les permite ver que es cierto esto. Y esto ya les dice, ¿no? Pues si f es Riemann integrable, entonces estas sumas superiores menos las sumas inferiores de f, las puedo hacer arbitrariamente pequeñas, y por lo tanto las sumas superiores menos las sumas inferiores de la f menos las puedo hacer arbitrariamente pequeñas y ya se acabó. Ajá. Bien, entonces, que es muy importante no hacerse bolas, ¿no? Tiene que hacer uno el análisis. Creo que es que yo no conozco otra manera, no se me ha ocurrido otra, a lo mejor se puede, ¿no? Ajá. A ver, lo que dije aquí. Ya terminé, me lleva el tren. Ok. Rápidamente ya vamos a terminar. Entonces, lo que les dije, hasta ahorita, de lo que tenemos acá, para analizar F más y F menos, uno se fija en el análisis superiores de F menos, en cualquier XK, en el intervalo XK menos 1, para cualquier partición, ¿no? Yo en vez de hacer esto, agarré un intervalo alfa beta y la compara con los valores con el sub de f de x, en el mismo intervalo, ¿no? Y el ínfimo, o el ínfimo de f de x, ¿no? Con x en el intervalo xk menos 1, xk. Para compararlas hay que analizar si la f es positiva en todo el intervalo, entonces el supremo va a ser 0. Si la f es negativa en todo el intervalo, entonces el supremo va a ser menos el ínfimo de menos el ínfimo de f, las que vimos, ¿no? Entonces uno compara estas con estos supremos, y también compara el ínfimo de esta con el supremo y el ínfimo de f, ¿no? De f menos. Y uno puede checar ahí rápidamente que la diferencia entre las sumas superiores y las sumas superiores, básicamente uno va a llegar a este resultado. Esto de aquí es menor o igual que las sumas superiores de f menos las sumas superiores de f. Ahora, si f es Riemann integrable, esto lo puedo hacer arbitrariamente pequeño, y entonces, por lo tanto, la integral de f menos va a ser Riemann integrable, ¿no? Porque va a ser arbitrariamente pequeño. Y entonces van a ser cada una de ellas Riemann integrable. Y luego, si las dos son Riemann, no es que aquí son, entonces f son Riemann integrables, entonces ya tengo que las dos van a ser Riemann integrables. Bueno, aquí f menos va a ser Riemann integrable, análisis similar, f más es Riemann integrable. ¿Ok? Bien, y entonces ya con eso, rápidamente, ya que demostré que son Riemann integrables, f menos, falta ver las otras, pero no lo voy a hacer aquí, me voy inmediatamente a mi teorema. Entonces tengo el valor absoluto de la integral de AB, de F, de X, de X, según esta propiedad es igual al valor absoluto de la integral de AB, de F, de F más, menos F menos de X, todo esto. Esto por linealidad es igual al valor absoluto de la integral de AB de F más, ya lo voy a poner el de X, menos la integral de AB de F menos. Esto de aquí sería igual sería menor o igual que la integral del valor absoluto de AB de F más la integral, el valor absoluto de la integral de F menos, ¿no? De AB. ¿Ok? Bien. Hasta aquí no es más que linealidad para pasar de aquí a acá, y luego el valor absoluto, propiedades del valor absoluto. Bien, entonces, ahora sí. Pero las dos F más y F menos son mayores o iguales. Noten que aquí por definición, ¿sí? F más es mayor o igual que 0, F más es simplemente, y también F menos,
Porque noten que es 0 si f es mayor o igual que 0, y es menos f de x cuando f es menor que 0, y menos f de x entonces es mayor que 0. Entonces f menos también siempre es mayor o igual que 0. Si son mayores o iguales que 0, su integral, en todo AB, su integral va a ser mayor o igual que 0, y entonces, si el número es mayor o igual que 0, su valor absoluto es igual al número, eso es igual a la integral de AB, de f más, aquí un f más la integral, el valor absoluto, pues es el mismo que el número, porque el número es mayor o igual que 0, y esto de aquí, por linealidad, es la integral de AB de f más f menos, y esto de aquí es la integral de AB por esta propiedad que está acá, es la integral de A a B del valor absoluto de f, ¿no? ¿Sí está claro? Entonces lo que acabo de hacerles ver es que la integral, el valor absoluto de la integral es menor o igual que la integral del valor absoluto. Es una de esas propiedades que se usan. Bueno, entonces ya estamos muy cerca. Yo creo que la próxima clase vamos a demostrar el teorema el teorema fundamental del cálculo. Ya vamos a llegar casi al teorema fundamental del cálculo. Ya lo estamos acercando. Bien, entonces aquí me detengo el día de hoy. Dudas, preguntas, etcétera, etcétera.